Hola, mi nombre es Edwin Crispín y yo les voy a hablar acerca de la situación problemática. Para esto debo contextualizarlo a la falta de educación sexual en Perú, especialmente a las zonas rurales, ya que este ha llevado problemas como embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual. La ausencia de programas educativos adecuados impide que los jóvenes obtengan información precisa sobre métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades. Esto contribuye al aumento de embarazos no deseados y casos de violencia sexual, afectando a la salud física, mental y emocional de los jóvenes, a la discriminación y estereotipos de género que también perpetúan la desigualdad y la violencia de género. Es fundamental que abordemos esta falta de educación mediante la investigación y el desarrollo de políticas y programas efectivos con información relevante para que nos ayuden a reducir el riesgo de embarazos no deseados y de la violencia sexual. Les vengo a explicar acerca del punto 1.2, que es el tema delimitado del grupo en general, ya que con ellos hemos seleccionado este tema buscando profundizar y analizar cuáles son las consecuencias de la falta de educación sexual en las zonas rurales del Perú en estos últimos. La falta de educación sexual en las zonas rurales trae consecuencias para los jóvenes porque en esta última década hubo un aumento de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual debido a la escasez de información que reciben por esa zona. Por eso se considera necesario investigar este tema para que los jóvenes tengan mayor información y no se La vean importancia del afectados. tema delimitado. En el Perú existe una tasa alarmante de embarazos adolescentes y de nacimientos no planificados. Estas cifras son aún más preocupantes para los adolescentes que viven en condición de pobreza, lo que pone en manifiesto la importancia de la educación sexual y reproductiva, así como los métodos anticonceptivos efectivos. Bueno, ahora abordaremos el punto 1.5, que es la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas de la falta de educación sexual en jóvenes en etapa escolar de las zonas rurales del Perú en los últimos 10 años? ¿Y qué consecuencias también ha traído esta situación? Con esto buscamos explorar las posibles razones detrás de la falta de educación sexual en estas áreas. En síntesis, la falta de educación sexual en jóvenes rurales del Perú se debe a la desigualdad de acceso a la educación en general. Según el 2.1, las zonas rurales carecen de recursos, docentes capacitados, infraestructura y acceso a la tecnología, lo que limita las oportunidades de aprendizaje. Lo más importante que hemos resaltado es que la falta del personal capacitado y las barreras culturales y los tabúes contribuyen a las consecuencias negativas. Siguiendo con el resumen del 2.2, esto afecta el desarrollo personal y emocional de los jóvenes, así como su salud sexual y reproductiva. Es necesario abordar estas problemáticas mediante programas educativos integrales, el fomento del diálogo abierto y respetuoso y la eliminación de las barreras culturales, para promover una educación sexual adecuada y el bienestar de los adolescentes rurales del Perú. Finalmente, el 2.3 lo resumimos como la falta de apoyo social, cultural y familiar, así como la ausencia de una comunicación abierta en el entorno familiar, son factores que afectan el inicio de la sexualidad en los adolescentes. La presión social y la falta de información adecuada sobre anticonceptivos y salud sexual contribuyen a que los jóvenes inicien relaciones sexuales sin tener suficiente conocimiento y sin considerar las posibles consecuencias. Además de ello, el embarazo temprano genera repercusiones negativas en el entorno familiar y en la sociedad, incluyendo la interrupción de estudios y disminución de oportunidades de desarrollo personal y Nuestro económico. equipo de investigación plantea como hipótesis que la falta de educación sexual influye en dos aspectos a los escolares en las zonas rurales del Perú. Por un lado, las barreras culturales y tradicionales que existen en muchas zonas rurales del Perú. Estas pueden obstaculizar la provisión de educación sexual en las escuelas. En las zonas rurales del Perú existe una fuerte influencia de normas culturales arraigadas y valores conservadores que consideran la educación sexual como un tema de tabú o inapropiado para los jóvenes. En consecuencia, la educación sexual en estas zonas no tiene el enfoque que se debería de dar. Por otro lado, los recursos limitados y falta de capacitación en las zonas rurales del Perú a menudo se enfrentan a limitaciones de recursos y falta de capacitación adecuada para los adolescentes. Estas limitaciones pueden afectar negativamente a la provisión de educación sexual en el Perú. Por último, durante el desarrollo del estado de la cuestión, en otras palabras, a partir de la investigación y la elaboración del trabajo escrito, surge una pregunta relevante que podría ser abordada por futuros investigadores, la cual sería: ¿consideran que la falta de educación sexual se debe a que los educadores no quieren hablar sobre estos temas? Si bien las interrogantes no se discuten dentro del trabajo, una investigación acerca de estas podría brindarnos información relevante sobre cuáles son las causas de la falta de educación sexual en jóvenes en la etapa escolar de zonas rurales del Perú en los últimos 10 años.